sabe que será difícil, que le espera una gran agonía. Busca al Padre, llora, sufre, sangra. Es traicionado y entregado. Lo han acusado injustamente. La gente que lo aclamó ahora lo ha despreciado. Ha recibido muchos azotes. Cargó la pesada cruz. Cayó en repetidas ocasiones al suelo. Lo escupieron y recibió todo tipo de agresiones. Llega el momento de mayor agonía. Su cuerpo está llagado y su rostro ha sido lacerado. Está irreconocible. Mira al cielo y con sus brazos abiertos, llenos de amor, lo primero que exclama es: Perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús nos ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, que puedan entender e interactuar con la palabra de Dios. Esta Semana Santa recordaremos nuevamente la pasión y el amor que Jesús tiene para toda la humanidad. Somos viles y pecadores. Ignoramos muchas cosas y no sabemos lo que hacemos. Muchas veces pareciera que crucificamos a Jesús con nuestros actos, con nuestras actitudes, con nuestro orgullo. Pero Jesús sigue exclamando: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso, esta Semana de Victoria 2022 estaremos transmitiendo programas con la participación de diferentes pastores, salmistas y ministerios. Te invitamos a seguir y compartir esta programación del lunes 4 al domingo 17 de abril. Recordemos juntos este evento que cambió la historia de todo el mundo. Padre, perdónalos. Que Dios te bendiga. Una vez más les damos la bienvenida a nuestro programa de Semana Santa. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es nuestro propósito que el Evangelio sea conocido, que la obra redentora de Jesucristo sea celebrada y revelada a todos aquellos que están dispuestos a escucharla, meditarla y conmemorarla. Es por ello que les seguimos invitando a que nos acompañen en este tiempo. El día de hoy estaremos meditando acerca de la victoria sobre el pecado que tuvo Jesús en la cruz. El pecado produce la muerte, pero con nuestro Señor Jesucristo podemos vencerlo. Esto lo leemos en la primera carta a los Corintios 15, 56, 57. Así damos inicio a nuestro programa. Sean todos bienvenidos. El aguijón de la muerte es el pecado, pero con el Señor Jesús la muerte será destruida. Analicemos más este texto bíblico con el licenciado Marco Herrera, exdirector del área internacional del Ministerio de la Sociedad Bíblica Americana. Un saludo fraternal a todas las hermanas y hermanos y las personas que estén viendo esta transmisión. Que la gracia de Dios esté con ustedes cada día. Mi nombre es Marco Herrera y tengo el privilegio de colaborar con la Sociedad Bíblica de México durante este mes de abril, en que recordamos y celebramos
la victoria sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue crucificado, murió, lo sepultaron, pero se levantó de la muerte por el poder de Dios y vive para siempre. Los quiero invitar a que reflexionemos en el tema victoria sobre el pecado. Victoria sobre el pecado. Al pensar en el tema victoria sobre el pecado, casi instintivamente viene la pregunta: ¿cómo puedo yo ser victorioso sobre el pecado? Y posiblemente aquí está un problema en nuestro enfoque, porque la pregunta nos empuja a pensar que somos nosotros los que tenemos que luchar y conseguir esa victoria. Para llegar a ser victoriosos en algo, alguna empresa, por ejemplo, en subir una montaña, en ganar una guerra, en escalar puestos en el trabajo, el conseguir novio o novia, se requiere ciertamente mucho esfuerzo, se requiere planeación, se requieren buenas estrategias y se requiere un buen trabajo. Así conseguimos la victoria. Pero la victoria sobre el pecado no requiere de nosotros este tipo de esfuerzo, porque esta victoria no depende de nuestras habilidades. De hecho, no tenemos los recursos para ser victoriosos sobre el pecado. Y la razón es que ya Jesús libró esta batalla por nosotros y nos ha entregado la victoria. Él murió por nosotros y con su muerte pagó el precio por el pecado mío, el tuyo y el de todo el mundo. El pecado es lo que nos separa de Dios, lo que rompe la relación vital entre Dios y nosotros. Y esto viene desde el principio del ser humano. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los bendijo haciéndolos mayordomos para que cuidaran los bienes materiales de la creación de Dios. Pero ellos decidieron desobedecer a Dios. Y en ese momento de su desobediencia se rompe la relación perfecta entre el ser humano y su Creador. Adán y Eva son desalojados del paraíso a partir de ese momento, y la vida humana, separada de Dios, se convierte en una batalla ardua y difícil. Desde el principio de la creación, Dios ha querido tener una relación íntima con los seres humanos, con nosotros. Pero el pecado de Adán y Eva nos separó de Dios, quien es vida. Y nosotros, al no tener una relación con Dios, prácticamente estamos muertos y vamos hacia la muerte eterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser victoriosos sobre el pecado? ¿Será que podemos luchar y conseguir esa victoria? Como dijimos al principio, esa batalla ya fue librada por Jesús
quien murió en nuestro lugar y resucitó dándonos vida abundante, vida eterna. En realidad, la victoria sobre el pecado no la podemos conseguir con trabajo duro. Solamente tenemos que aceptar esa victoria, hacerla nuestra. Es el regalo de Dios que nos ofrece por medio de Jesucristo. Esto parece difícil de entender, pero realmente es sencillo y Dios mismo nos da el entendimiento, nos ayuda a discernir y aceptar esta invitación sobre la victoria sobre el pecado. Porque Jesucristo ya la consiguió. Al tener esa victoria, volvemos a tener comunión con Dios. Tenemos vida abundante, vida eterna. Entonces podríamos preguntarnos, ¿no es necesario hacer méritos para que Dios nos dé este regalo, para recibir el favor de Dios? La respuesta es no. No hay nada que podamos hacer para merecer este regalo, esta victoria sobre el pecado. El apóstol Pablo les recordó a los corintios esta verdad cuando les dijo: el pecado produce la muerte, pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, mantengámonos firmes y nunca dejemos de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan que nada de lo que hacemos para Dios es inútil. Esto está en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15. No trabajamos para conseguir la victoria sobre el pecado. Trabajamos y nos mantenemos firmes en nuestra fe como una respuesta de gratitud por la victoria que Jesucristo ya consiguió sobre el pecado. Es como un regalo, lo recibimos y lo agradecemos, pero no tenemos que trabajar para merecerlo. Les quiero compartir una experiencia personal muy bonita. Pero antes, permítanme enfatizar que cuando Dios nos acepta en su familia, cuando nos da la salvación, cuando nos da este regalo de la victoria sobre el pecado, ya no nos deja, ya somos de Dios. Sin embargo, como cristianos, somos débiles y a veces fallamos, nos portamos mal y cometemos errores. El apóstol Pablo reconoció esto cuando les escribe a los romanos y les dice que él mismo hace cosas que no debería hacer y las cosas que debería hacer no las hace. Les dice que este pecado es como si estuviera en una prisión. Pero le da gracias a Dios que Jesucristo ya lo ha liberado de las cadenas del pecado. La victoria sobre el pecado ya la consiguió nuestro Señor Jesucristo y nos ha dado esta victoria en una forma permanente. Vamos a la historia que les quería contar. Hace algunos años, cuando yo trabajaba en la Sociedad Bíblica Americana, recibí una solicitud de un hermano
en un país de Asia Central. Él estaba pidiendo que le enviáramos 10,000 Biblias en varios idiomas para la iglesia que se reunía en grupos pequeños en sus casas, porque en ese país las autoridades eran muy hostiles al Evangelio. Por varios meses estuvimos comunicándonos vía email para ver cómo podíamos hacerle llegar estas 10,000 Biblias. Al principio yo le dije que no era posible enviarlas directamente a su país porque las leyes no nos permitían tener tratos con ese país. Pero él me sugirió, ¿por qué no envía las Biblias a un país vecino donde sí puedan llegar? Y ahí nosotros vamos y las recogemos. De todas maneras, 10,000 Biblias era una cantidad muy grande como para hacerlas pasar la frontera sin que las vieran. Pero decidimos mandarle las Biblias no en forma impresa, sino grabadas, Biblias en audio. Y las grabamos en esas tarjetitas electrónicas, microtarjetas SD, las que se insertan en los teléfonos celulares. De esta manera, los hermanos de la iglesia iban a poder insertarlas en sus teléfonos y escuchar la palabra de Dios en una forma cómoda. Bueno, el paquete completo de las 10,000 Biblias cupo en una caja de zapatos y las enviamos. Ya cuando la recibieron, el hermano me volvió a llamar, esta vez para hacer otra solicitud. Estaba pidiendo apoyo para completar 25 proyectos de traducción de la Biblia a los dialectos que se hablan en aquella región. Y acordamos que tendríamos que reunirnos para planear todos los detalles de estos 25 proyectos. Y decidimos reunirnos en un país cercano pero neutral, donde no tendríamos ningún tipo de peligro. Yo viajé a este país. Tenía muchas ganas de conocer a mi hermano, que había decidido dedicar su vida a trabajar en un medio muy difícil para los cristianos. Bueno, al día siguiente de mi llegada, algunos hermanos de la iglesia pasaron a mi hotel, me recogieron y me llevaron a la casa donde tendríamos nuestra reunión. Entré a la casa y en la sala vi a mi hermano, lo reconocí y me adelanté para saludarlo. Nos dimos un abrazo y allí él me dijo al oído, Marco, ¿estarías dispuesto a morir por Jesús el día de hoy? Esa pregunta realmente me sorprendió, pero le miré a los ojos y le dije, sí, mi hermano, estoy dispuesto. Él se sonrió y volvió a abrazarme. Bueno, nos sentamos en la sala, ellos no utilizan sillas, y me senté junto con otros 7 líderes cristianos de la iglesia que se reúne en aquellos lugares. Allí le pregunté a mi hermano, ¿por qué me hiciste esta pregunta si estaba yo dispuesto a morir por Jesús el día de hoy? Y él me dijo, mira, déjame contarte
mi historia para que entiendas por qué te hice la pregunta. Y me dijo, yo era un oficial de alto rango en un grupo guerrillero en mi país. Estaba a cargo de 100 hombres. Yo peleaba sin miedo de morir porque como musulmán yo creía que la causa por la cual estábamos peleando era justa. Y además, si yo moría en batalla, automáticamente entraría al cielo. Ahora como cristiano, trabajo para Jesucristo dando todo lo que tengo, y si el Señor me llama a su presencia, yo estoy convencido que estaré con Él para siempre. Entonces yo le pedí a mi amigo que me contara cómo conoció a Jesús. Y él me contó, bueno, estando en este grupo guerrillero, en esta unidad de 100 hombres, estábamos acampados cerca del ejército oficial de ese país. Teníamos un cocinero y este cocinero todas las noches se sentaba fuera de su tienda de campaña a leer el Corán. Y dice, a mí me llamaba mucho la atención que una persona que está en un ambiente de guerra se siente a leer un libro religioso todos los días. Una noche me le acerqué y le pregunté, ¿qué parte del Corán estás leyendo? Y sin pensarlo tomé el libro que tenía él en sus manos, pero me di cuenta que adentro del libro estaban intercaladas muchas hojas sueltas de otro libro que decía en la parte de arriba el Evangelio de Juan. Me enojé tanto que le dije al cocinero, te vamos a matar tan pronto llegue un reemplazo para ti. Mientras tanto lo castigamos golpeándolo. Yo tomé todas esas hojas sueltas y las tiré abajo de mi catre en mi tienda de campaña. Pero esa noche me puse a leer esas hojas y recogí todas las hojas del suelo y no podía dejar de leer esas palabras. Sentía que lo que decía ahí tenía vida. Sentía que me estaba hablando a mí directamente, pero había muchas cosas que yo no entendía. Bueno, al día siguiente sufrimos una emboscada del ejército que nos atacó. Nos dimos cuenta que eran muchos más que nosotros y sabíamos que teníamos que huir. Estábamos en la batalla cuando una granada cayó cerca de mí, pero el cocinero que estaba a mi lado se tiró encima de la granada y explotó y lo mató. Y yo logré huir salpicado de la sangre de ese hombre al cual yo odiaba y había golpeado. Y yo no entendía por qué lo hizo. Estaba muy confundido y no me podía explicar cómo una persona a la cual yo había maltratado y había amenazado de matarla, estuvo dispuesto a dar su vida por mí. Pasaron 3 días y yo no me quité la ropa manchada de la sangre de este hombre.
me molestaba mucho esta idea de el sacrificio que hizo este hombre, este cocinero. Y eso me incomodaba. Pero en mi huida le pedí a Dios que me perdonara y que me aceptara en su familia. Yo en ese momento, a través de la lectura de la palabra en el Evangelio de Juan, acepté el regalo de Dios, el regalo de esa nueva vida, el regalo de la victoria sobre el pecado. Y ahora yo sabía que era hijo de Dios. Les compartí a mis compañeros que huyeron conmigo que ahora yo ya era cristiano y que desertaría del grupo guerrillero. Por supuesto, ellos se molestaron mucho y me empezaron a golpear. Y me dieron por muerto, pensaron que me había muerto allí y me tiraron en una barranca. Y allí me encontraron los del pueblo de este cocinero. Me llevaron a su lugar, me atendieron, me cuidaron hasta que curé de mis heridas. Y me hablaron del amor de Dios por medio de Jesucristo. Ahí logré entender claramente la actitud y acción de este hombre, de este cocinero. Tal como Pablo les dijo a los romanos, en realidad no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, aunque sea buena y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona realmente buena. Pero Dios demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros éramos pecadores. Esto está en Romanos capítulo 5. Fue en esa experiencia donde el Señor me llamó y cambió mi vida. Bueno, es una historia extraordinaria y después de escucharlo, yo estaba pensando qué tan oscura, tan perdida, tan malvada, tan monstruosa tiene que ser la vida de una persona para que Dios no se fije en esa persona. Realmente no hay un límite para el amor de Dios. Cuando Jesús lo crucificaron y ya estaba en la cruz, dijo: Padre, perdona a toda esta gente. Ellos no saben lo que hacen. Esto está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23. Mi amigo experimentó el perdón de Dios. Experimentó la victoria sobre el pecado que Jesucristo le otorgó. Él aceptó y recibió este regalo de Dios. Mi amigo sigue activo como líder de la iglesia y ahora encargado de las traducciones de la Biblia en los idiomas que se hablan en esa región. Pero Dios sigue invitándonos
a recibir el regalo de la victoria sobre el pecado por medio de Jesucristo. Solamente tenemos que aceptarlo para entrar en la familia de Dios. Nada puede romper esa promesa de Dios para nosotros. Nada puede romper la relación de Dios con nosotros cuando Dios nos acepta en su familia. Esto lo asegura Pablo a los cristianos de Roma. Yo estoy seguro que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada creado por Dios. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga. Gracias al licenciado Marco Herrera por este mensaje tan edificante. Les invitamos a que continúen con nosotros. No es fácil ser traductor. Sí, yo hablo el mije, pero no sé escribir. Tampoco ni sé leerlo. Cuando yo empecé a traducir, le pedí mucho a Dios que nos diera esa sabiduría. Y una de las noches, viene un sueño, me llegaba las letras. Las vi como bajaban las letras. Y dije yo, ¿qué es esto? Hasta me levanté. Yo vi visiones, le digo, cómo las letras bajaban que iba yo a escribirlo. Y por eso me levanté para ir a escribirlo, le digo. Todas las mañanas me pongo a terror. Y le pido a Dios que me dé ideas, sabiduría, para que yo pueda traducir su palabra bien. Gracias a Dios, ahorita ya sabemos cómo escribir, cómo leer, porque mucha gente allá donde vivimos no sabe leer, no sabe ni escribir, mucho menos entiende el español. Así que le pido a la gente que nos apoye. Nosotros estamos en la mejor disposición de seguir traduciendo para que la gente tenga la Biblia en su propio idioma. Yo te invito a que me ayudes a traducir la Biblia para beneficio de mi comunidad.
Solo Cristo puede vencer a la muerte. Con Cristo podemos tener victoria sobre el pecado. A continuación, el pastor Aristeo Salgado, presidente de la Unidad Ministerial del Valle de Toluca, tesorero de Camemex, director del Instituto Bíblico Victoria y vocal del Consejo Interreligioso del Estado de México, damos su lugar en esta charla que nos va a presentar a continuación. Hola, ¿qué tal? Una vez más me da muchísimo gusto el poder volver a dirigirme a todos ustedes y la verdad estoy bien agradecido con la Sociedad Bíblica de México por darme esta oportunidad de poder compartir unas palabras en esta semana tan importante en donde todo el mundo celebra, ¿verdad?, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es entender que celebramos, qué importante es entender que un día Jesús descendió del cielo y vino, ¿verdad?, y derramó su sangre en la cruz del Calvario con un solo propósito, ¿verdad? Ese propósito es que darnos salvación, darnos bendición, darnos transformación. Y yo quiero el día de hoy pues agradecer una vez más porque yo sé que la Sociedad Bíblica es una mano extendida de parte de Dios para llevar la palabra a lo largo y ancho de esta nación, ¿verdad? A través de la palabra escrita, a través de medios electrónicos, ahora por medio de esta forma tan increíble que lo está haciendo, ¿verdad? Ya para mí es la tercera vez en la que participamos en esta forma y es maravilloso el saber que la Sociedad Bíblica se está preocupando por llevar la palabra también hablada, ¿verdad? Me acuerdo que en el inicio de la pandemia todos los directivos hicieron un programa tan precioso para poder animar a la nación a poder tener fe en medio de la tempestad, en medio de la situación complicada, ¿verdad? Y luego en el mes de diciembre del año pasado pudimos ver cómo el Señor respaldó un tiempo precioso para la Sociedad Bíblica en donde todos pudimos enseñar algo acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Y por qué dejar pasar una oportunidad tan importante como la que se celebra en esta semana, ¿verdad? En donde todo el mundo está pensando en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso no fue algo sencillo, eso no fue algo minúsculo, eso fue el acto de amor más grande de todos los tiempos. Y quiero meditar en este día, ¿verdad?, acerca del versículo 34 del Evangelio según San Lucas en su capítulo 23, que dice así: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ok? Jesús es el único que puede dirigirse así al Padre. Imagínate, o sea, qué momento tan increíble. A mí me encanta la palabra de Dios porque Jesús está aquí en uno de los momentos más difíciles de su vida. Pero Jesús está entendiendo su propósito y el propósito por el que Jesús vino a la tierra, aparte de mostrarnos el gran amor del Padre, Él vino para deshacer las obras del enemigo y para mostrarnos que habíamos cometido transgresiones, que habíamos cometido pecado, que habíamos cometido cosas que al Padre que no le son agradables y que Él venía para pagar para que nosotros no fuéramos al infierno por causa de esas transgresiones que la palabra de Dios les llama pecado. Cuando yo busco en el diccionario la palabra perdón, ¿qué significa la palabra perdón? La palabra perdón significa quitar la culpa. Y me encanta porque en uno de los momentos de más dolor del Señor Jesucristo, en uno de los momentos en el que casi su sangre ha salido toda de su cuerpo con el propósito de perdonar a los pecadores, con el propósito de venir y que pudiera ser un recurso para todos aquellos que en algún momento habían cometido una transgresión, pero también con el propósito de ser un sello de libertad para todas las generaciones, porque la palabra del Señor, cuando tú la lees aquí en su tiempo y en su contexto, quizás tiene un tiempo y tiene un contexto donde sucedió, pero cada palabra, especialmente las palabras del Señor Jesucristo, son como un presente progresivo. Fueron narradas en aquel tiempo, pero tienen un efecto para todos los días de nuestra vida. Y entonces puedes ver a Jesús diciendo, ¿verdad? Padre, perdónalos
Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué está diciendo? Quítales la culpa, Señor. Quítales la culpa. Qué increíble que alguien se preocupe por quitar la culpa de los demás. O sea, cuando alguien es culpable tiene que pagar. Cuando alguien es culpable le esperan situaciones que tiene que resolver. Y en este caso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y condenación. Quiero referirme a la palabra del Señor, a primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 56, que dice que el pecado produce muerte. ¿El pecado produce qué? Produce muerte. ¿Y qué es muerte? Muerte es separación. Usted y yo tenemos que saber que la muerte, ¿verdad? La muerte primera nos separa del cuerpo. ¿Cuál es la muerte primera? La muerte primera es la que vamos a sufrir todos algún día. En algún momento todos vamos a sufrir de la muerte primera. Y esa muerte primera, ¿qué es? Es precisamente la separación de mi cuerpo con mi alma y mi espíritu. Pero la muerte que Dios no quiere que suframos es precisamente la segunda muerte, que es una separación eterna de Dios. Entonces, si algo Dios quiere librarnos es de esa muerte, y que nosotros no podamos ir a un lugar de tormento por toda la eternidad. Y 1 Corintios 15, 56, ¿verdad? Marcan la victoria de Jesús sobre la muerte. Dice el versículo: el pecado produce muerte y existe porque hay una ley, ¿verdad? Y podemos hablar de ley, mil cosas, ¿verdad? Hace rato, en lo que yo preparaba un poquito acerca de todo esto, yo podía ver que existen muchas cosas por las que la gente comete pecado. Y una de las cosas por las que comete la gente pecado es la ignorancia, ¿verdad? Cuando yo veo a Jesús diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, o sea, prácticamente lo que Jesús está diciendo, o sea, Padre, han ignorado que te están ofendiendo, han ignorado que no están haciendo las cosas bien, han ignorado que tú tienes cosas hermosas, maravillosas para ellos, pero lo han ignorado. Y Jesús está ahí diciéndole al Padre: Padre, perdónales, quítales la culpa, porque son ignorantes de todo el amor y toda la bendición y todo lo hermoso que tú puedes darles, ¿verdad? Y ¿sabes una cosa? El enemigo de nuestras almas, el diablo, es experto en articular cosas o en armar cosas que hagan que el hombre caiga en situaciones de pecado por ignorancia, por ley o por cosas que tengan que ver con alejarnos de Dios. ¿Ok? Sin embargo, mis amados hermanos y gente que me estás escuchando, amigo que me estás escuchando, el siguiente versículo, 1 Corintios 15, 57, en la traducción lenguaje actual dice: pero gracias a Dios. Y yo le animo que ahí donde usted esté, dé un gran salto de gozo, un gran salto de alegría y diga: gracias a Dios. Yo la verdad es que estoy bien agradecido, bien agradecido. No hay un día en el que yo no agradezca a Dios. Porque dice: pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo no podemos vencer el pecado solos. Tú y yo no podemos aceptar, o más bien producir el perdón o el quitarnos la culpa solos. Sería increíble que nosotros solos pudiéramos quitarnos la culpa, ¿verdad? Sin embargo, no podemos. Lo podemos hacer solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Mis fuerzas no alcanzan. Mis esfuerzos no alcanzan. Lo que yo pueda hacer no alcanzan. Fue necesario un sacrificio, un hermoso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama, que nos ayuda, que nos bendice. Y yo quiero que el día de hoy, con este pequeño mensaje, tú puedas estar convencido de que en esta temporada, donde la mayoría de gente está recordando el sacrificio del Señor Jesucristo, tú puedas estar convencido de que solamente a través del Señor Jesucristo nosotros podemos tener victoria sobre el pecado. Y cuando yo hablo de victoria sobre el pecado, te estoy diciendo que tú puedes estar por encima del pecado. Primeramente, ¿por qué? Porque el Señor
Señor Jesucristo ya pidió al Padre, quítales la culpa, y el Padre quitó nuestra culpa. Por nosotros mismos, no, por el sacrificio de Jesús. Y eso es algo maravilloso. Jesús quitó, Dios Padre quitó el pecado en nuestras vidas, quitó la culpa que nos llevaba a vivir una eternidad sin Cristo. La quitó, ¿verdad? Porque Jesús le pidió que lo hiciera. ¿Y esto qué me dice a mí? Que yo puedo tener victoria, que ya tengo victoria. Es más, te vengo a decir el día de hoy, tú y yo ya tenemos victoria sobre el pecado, no por quienes somos, no por lo que hacemos, ¿verdad? Sino lo tenemos porque Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Qué hermosas palabras del Señor Jesucristo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque tienen necesidad de ti. Perdónalos, que ellos puedan ser quitados de la culpa para que no vivan una eternidad sin ti. Perdónalos, que cuando lleguen a tu presencia puedan gozar de todas las bendiciones y de todo el amor y de toda la gran eternidad que tú tienes por el perdón que le hemos dado. Mis amados hermanos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue en vano. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es algo que tiene que ser un presente progresivo en nuestros corazones, y yo tengo que todos los días valorar el sacrificio del Señor Jesús, que un día, estando ahí en la cruz del Calvario, pudo decirle al Padre: Padre, perdónales, que no tengan culpa, que no vivan en esta tierra siendo acusados, que no vivan en esta tierra con tantas situaciones que los quieran atrasar, que los quieran apocar, que los quieran pisotear, sino que vivan en esta tierra libres, porque alguien ya pagó por esa libertad, y ese alguien que pagó por esa libertad se llama Jesucristo. Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Espero que este mensaje pueda llegar a tu corazón. En el nombre de Jesús, bendigo a la sociedad bíblica y declaro que la palabra de salvación en esta semana corre por la nación entera, llevándole a cada una de las personas de esta nación de una manera física y espiritual el mensaje de que hemos sido perdonados, porque un día Jesús vino y le dijo al Padre: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Quítales la culpa porque no saben lo que hacen. Que podamos entender que no podemos con nuestras propias fuerzas, que hay algo, una ley que nos quiere llevar a pecar, pero que nosotros solos no podemos, pero que Jesús lo hizo por nosotros. Dios te bendiga mucho, Dios te bendiga mucho. Antes de que te vayas, solamente quiero que tú repitas conmigo estas palabras. Señor Jesús, gracias por tus palabras en la cruz del Calvario. Por lo que tú hiciste, yo me puedo sentir perdonado, me puedo sentir sin culpa. Y quiero que entres en mi corazón para que mi vida tenga el propósito que tú quieres que tenga. Señor, a libertad me has llamado, y en esta semana que todo el mundo celebra una semana santa, yo celebro tu salvación y tu victoria sobre el pecado para mi bendición, para mi vida, para mi familia y para toda la gente que está a mi alrededor. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Haz conmigo lo que tú quieres hacer. Dios los bendiga mucho. Hasta la próxima. Agradecemos al pastor Aristeo por este tema que nos deja mucho conocimiento y agradecimiento a nuestro Dios. Continuamos.
pecado se volvió, aunque no lo conoció, fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz, amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, Jesús el Mesías. Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Jesús el Mesías, sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Jesús el Mesías, sobre todo es.
Tenemos la Biblia que tú y tu familia necesitan. Visítanos en Sucursal Liverpool, ubicada en calle Liverpool número 65, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Sucursal Independencia, calle Independencia número 36, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Sucursal Tijuana, Avenida Sexta, General Ricardo Flores Magón, número 8557, esquina Ocampo, zona centro, Tijuana, Baja California. Sucursal Monterrey, Avenida Francisco y Madero, número 527, Oriente, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, código postal 06400. Sucursal Guadalajara, Avenida Revolución número 1449, esquina Pedro Catani, Colonia La Loma, Guadalajara, Jalisco. Sucursal Tapachula, Novena Avenida Sur número 60, Colonia 16 de Septiembre, Tapachula, Chiapas. También pueden adquirir sus Biblias en nuestra página en línea www.sbm.mx y conozcan más de nosotros en nuestra página www.sbm.org.mx, donde encontrarán más información sobre nuestros proyectos. El pecado produce la muerte y existe porque hay una ley. Pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así hemos llegado al final de este programa. Déjenos sus comentarios y compartan este programa con más personas para que ellos también puedan conocer que Cristo, con Él tenemos victoria. Les esperamos el día de mañana, en punto de las 10 de la mañana, aquí en Semana Santa. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Muchas gracias. Hasta pronto.